Hola, ¿qué tal? ¿Cómo va? Soy Luis Formayano y te doy la bienvenida al programa 637 de Susurros en tus oídos. 15 años en el aire de Radio Sónica y desde hace ya algo más de 4 años dedicado a promover y fomentar el teatro independiente y otras producciones de carácter independiente. En la primera parte del programa de esta noche tengo como invitado al director, dramaturgo, docente e investigador en comicidad, Cristian Forteza. Bienvenido nuevamente, Cristian. Gracias, Luis. Un gustazo estar de vuelta por acá. ¿Nos reímos poco? Y yo creo, bueno, en principio eso depende de cada uno, ¿no? Me parece que hay gente que se ríe toda la vida, independientemente de si tiene muchos o pocos problemas, ¿no? Digamos que no está ligado directamente a si sos feliz o no, Mm. ¿no? Uno puede encontrar los motivos para reírse continuamente y no ser necesariamente feliz todo el tiempo. De hecho, nadie es feliz todo el tiempo, Mm. ¿no? Se sabe. Pero lo que dicen que es bueno reírse, ¿no? Ujú. Lo que es bueno, esa terapia, ¿no? La risoterapia, bueno, juega con eso, ¿no? En el sentido de que no hace falta tener un motivo externo real para reírse y bueno, y tratar de desatar la risa de todas maneras. Total, el organismo aparentemente tiene los mismos beneficios, Ujú. así que eso es interesante en ese ¿Y, sentido. y, y vos qué has estado encontrando en estas investigaciones que estás llevando a cabo sobre la comicidad? Y mira, en realidad mis investigaciones surgen porque al, al trabajar con las comedias o a trabajar con los artistas, ya sea clown o payasos o artistas de varieté, sentía la necesidad de poder conceptualizar determinados recursos que yo veía se repetían. Entonces me parecía que era interesante poder ponerle nombres para transmitirlos de una manera más consciente, más concreta. Por un lado, en lo que tenía que ver con la dirección y también en la docencia, ¿no? Cuando empecé a dar talleres de comicidad, también me di cuenta que faltaba un poco ponerle nombre a las cosas para transmitirlo. Entonces, bueno, un poco las invariantes, encontrar las invariantes. Eh, Como que, bueno, uno se ríe de muchas cosas, pero hay ciertos núcleos que se repiten, ¿no? Uno cuando dice, bueno, alguien se cae el típico ejemplo, alguien se cae en la calle y nos reímos, ¿no? Y ahí uno encuentra que se ríe cuando hay una degradación de la imagen del otro, ¿no? Y digo, ¿por qué? Y bueno, porque en la vida cotidiana nosotros tratamos de mantener una imagen, un estatus, entre comillas, que no necesariamente está ligado a lo económico, sino con esa actitud, con una postura. Y realizamos, Goffman es un sociólogo muy interesante porque estudió la parte micro de la interacción entre las personas, y él decía, bueno, sí, en la vida cotidiana pasamos por distintos contextos, distintos roles, y en la medida que nos hacemos cargo de esos roles, actuamos en consecuencia, ¿no? Y para él, de hecho, utiliza la metáfora del teatro para dar cuenta de esa situación. Dice, bueno, no, sí, en la vida cotidiana hay una puesta en escena del cuerpo, tenemos un decorado, y se espera de esos roles que realmente se cumplan. Entonces dice, bueno, vamos al médico y queremos que esa persona, ese médico, nos atienda con su estetoscopio colgado, ¿no? Con su guardapolvo. Y lo que queremos es coherencia, ¿no? Por eso en el humor la incoherencia es uno de los recursos, ¿no? Claro, no queremos que ese médico venga en chancletas, fumando un habano y nos hable no como médico, ¿no? Queremos, entonces esos roles se actúan realmente, ¿no? Como todas las profesiones. ¿Por qué? Y bueno, porque en la vida cotidiana las situaciones están estandarizadas, están rutinizadas, ¿no? Entonces hay cosas que se repiten y lo que es interesante, uno dice, bueno, nos reímos por lo sorpresivo, ¿no? Siempre la sorpresa sabemos que es un rasgo interesante o importante en el humor,
Y claro, eso significa que hay un rango de espera, hay una expectativa. Y si hay una expectativa es porque nosotros tenemos una experiencia anterior que nos dice, no, este es el rango de espera. Bueno, ahí un poco la comicidad empieza a jugar, sobre todo en replicar las interacciones de la vida cotidiana, ¿no? Por lo menos desde la actuación en ese sentido. Uh-huh. Y hay reglas, y esas reglas es justamente lo que la comicidad va a transgredir, ¿no? Y yo creo que la regla más importante en ese sentido es que cuando, claro, a ver, nosotros aprendemos a comportarnos a lo largo de unos cuantos años cuando somos niños, y esa socialización nos dice que, bueno, que el rasgo más importante en la interacción de la vida cotidiana es un borramiento del cuerpo, ¿no? Una especie de presencia-ausencia, que solamente tenemos en cuenta el cuerpo del otro cuando aparece algo inesperado. Si no, el cuerpo se genera esa transparencia. Bueno, la comicidad trabaja mucho en ese sentido, ¿no? En ir rompiendo esa transparencia que tiene que ver con las reglas, ¿no? Digamos, por ejemplo, lo que sería la desatención cortés, ¿no? Uno cuando se cruza con alguien en la calle o un desconocido puede haber una mirada fugaz, pero no nos ponemos a mirar directamente a la cara, porque eso sería transgredir cierta regla de cortesía, porque también incomodaría al otro, ¿no? Ese tipo de mirada solamente la tenemos con las personas íntimas. Entonces, pero sin embargo hay lugares donde uno soporta ese momento, por ejemplo en los transportes cuando estamos llenos, ¿no? Si estamos muy enfrentados, muy cerca del otro, podemos mirar un poco la cara, pero es como tenemos una mirada perdida, ¿no? No invadimos demasiado su campo, que en ese punto es otro de las digamos, los recursos, que tiene que ver con la proxemia, ¿no? Este es el uso del espacio entre los animales, igual también en el hombre, ¿no? Hay ciertas distancias que son las que respetamos en la interacción con los otros, también en la interacción con los objetos, ¿no? Uh-huh. Entonces, ahí también hay un juego con los objetos que puede aparecer en la comicidad. Pero sobre todo es esto, ¿no? Digo, ciertas reglas que ya están preestablecidas, que las damos como valga la redundancia, como dadas, porque nacemos en una sociedad donde ya tiene igual que el lenguaje, ¿no? Ya nacemos y ya está el lenguaje, ya están las costumbres, y bueno, no damos cuenta que se da de manera casi inconsciente, ¿no? A diferencia de los animales, que de alguna manera todo su comportamiento está regido por una cuestión biológica, genética, que viene desde adentro. En cambio, en el hombre no, está impuesto desde afuera, por eso podemos transgredirnos, por eso podemos reírnos también. Yo siempre pongo el ejemplo de Lacan, el psicoanalista, que dice que pone el ejemplo de unas abejas exploradoras, y dice, bueno, hay una especie de abejas exploradoras que cuando vuelven al panal hacen una especie de danza a las otras para indicarle la distancia y la dirección exacta donde tienen que buscar el polen. Claro, entonces Lacan dice, sería imposible que estas abejas hiciesen una danza falsa para que las abejas vayan a un lugar equivocado y con esto hacerles un chiste, ¿no? Digamos, no se pueden correr del instinto. En cambio, el hombre sí puede jugar con eso, ¿no? Porque tiene como una posición excéntrica en ese sentido, ¿no? Puede reflexionar sobre su propio comportamiento, cosa que no sucede del todo, al menos dicen que no sucede del todo con los animales. ¿Y por qué pareciera que hay mayor facilidad para entrar en una vena dramática que en una vena cómica? A mí me da la impresión, siempre esto lo hablamos con los colegas, está relacionado con lo serio. Lo serio siempre tiene mejor prensa que el humor. De hecho, en la vida cotidiana, y volviendo a lo que estamos hablando, hay que saber comportarse, hay que ser serio, hay que ser confiable. Son todas características que los ponen directamente todo el tiempo. No hagas payasadas. La seriedad siempre da la impresión de que es confiable, uno es confiable si es serio, ¿no? Pero en realidad no hay ningún motivo
claro, para justificar que alguien que se ríe todo el tiempo es menos serio o menos confiable que la persona seria, ¿no? Y sí, en el teatro yo creo que un poco está cambiando ahora. Igual es tener lo intermedio, que para mí es lo más fabuloso, que tiene que ver con las comedias dramáticas, ¿no? O sea, el drama me parece que a mí me aburre, y la comedia muy liviana también. En cambio, ese punto intermedio donde el humor, la comicidad se desprende de lo dramático o de lo trágico, incluso, mejor todavía, tiene esas dos cosas mucho más interesantes. Sí, sí. ¿Hay algún dramaturgo en particular que te interese por el tratamiento que hace de la comicidad o su incursión en el terreno de la comicidad? Y mira, yo he trabajado varias obras de Pavlovsky donde él trabaja mucho la comicidad desde lo patético. Eso me interesa mucho. Tato ha trabajado mucho en ese sentido. Griselda Gambaro también yo he dirigido y actuado Las Paredes, donde realmente es un dramón, una gran tragedia, pero está puesto desde el lugar del absurdo, ¿no? El absurdo me gusta mucho también en ese sentido. Las Paredes de Gambaro tiene una cosa muy absurda, muy de guionesco, muy kafkiana, que incluso con Kafka sucede lo mismo, ¿no? Se lo ve siempre como algo muy trágico, y está la anécdota que cuenta que cuando él leía a sus amigos por primera vez la Metamorfosis, él se reía como loco, no podía parar de reírse, no podía continuar leyendo. Sin embargo, la Metamorfosis está tomado como un dramón, y él no, hay como una media confusión en ese sentido con Kafka, ¿no? Él tenía mucha comicidad, mucha comicidad. Es muy absurdo, realmente las obras de él en ese sentido tienen mucho humor absurdo. Sí. ¿Y cómo surge la idea de estos seminarios que vos has dado, estás impartiendo? Claro, mira, vos sabés que soy parte de la dirección artística del Centro Cultural de la Cooperación, y vengo del mundo del varieté, pero hace más o menos 10, 12 años que ¿qué sucede? Me di cuenta que con el tema del varieté no te da mucha bolilla la prensa, no vienen críticos, no te hacen muchas notas, un poco relacionado por lo que decíamos antes, ¿no? Bueno, que solamente el humor así no tiene mucha llegada. Entonces me volqué a trabajar con obras o tragicómicas o comedias dramáticas, donde podía poner la comicidad ahí, y era teatro de texto donde sí tenía más llegada desde el público, desde la prensa, pero podía meter la comicidad, lo mismo que trabajaba con los artistas de varieté. Y así que en ese sentido dejé un poco el varieté. Yo venía investigando en el CDC lo que tenía que ver con la comicidad a nivel de investigaciones escritas, pero había dejado de lado un poco los seminarios, las charlas, porque me había abocado mucho más a la dirección. En la pandemia, una amiga que vive en República Dominicana hace muchos años, ella es muy conocida, tiene su propio espacio, me dijo, ¿por qué no das un seminario a través de mi teatro de comicidad, que acá hay muy poco, hay algo de stand-up, pero de comicidad como trabajas vos, desde la actuación no hay? Así que bueno, empezamos obviamente el año pasado a nivel virtual, y bueno, se enganchó mucho los actores y actrices de allá, así que dimos varios seminarios y niveles en República Dominicana, desde acá por supuesto, y después de a poco fue saliendo el tema de dar charlas, empezaron a llamarme de un lado, de otro, y empecé a enfocarme mucho más, o sea, retomé lo que había dejado hace unos años atrás, a ponerme a escribir de vuelta, a publicar artículos,
digamos que la pandemia en ese sentido me ayudó a focalizar de nuevo en lo que tiene que ver con la investigación de la comicidad, tanto en la práctica, pero sobre todo también desde la teoría. Incluso estoy armando para el año que viene un libro, que lo va a hacer también a través del Centro Cultural de la Cooperación, del área de Duati, va a publicar, donde voy a hacer no va a ser un manual, sino un compendio de las cosas que yo venía trabajando, ¿no? Que son, por un lado, las investigaciones del Centro Cultural de Cooperación, los artículos y reflexiones que yo vengo posteando, porque también a principio de año armé un grupo de investigadores y artistas sobre el humor en Facebook, un grupo que ya tiene más de 1000 integrantes de todo el mundo, está muy interesante, un espacio solamente para poner reflexiones, incluso también allá hay subidas tesis de muchos artistas o investigadores, donde, bueno, ahí no publico talleres, nada, solamente es un espacio para poner reflexiones y para que los estudiantes o gente que está ingresando en este mundo del humor sea un lugar de consulta. Así que en ese sentido tiene mucha repercusión, está muy interesante. Bueno, y de ahí también posteo reflexiones un poco más cortas, más concisas, así que y esas también van a ir al libro. ¿Y qué pasa con la dirección? ¿Vas a volver a dirigir? ¿Tenés proyectos? Sí, en este momento estoy dirigiendo para estrenar apenas se pueda prácticamente, con una actriz, Daniela Rizzo se llama, hicimos una adaptación del Rey Lear de Shakespeare para una sola actriz, que va a ser, quiero 5 o 6 personajes nada más, estamos cerrando esa adaptación, donde bueno, ahí también hay bastante comicidad, porque está el bufón, bueno, estamos llevando a un lugar mucho más desde la comicidad y no tan, si bien el drama del protagonista está, pero le estamos sacando un poco ese peso que tiene esa obra, sin desvirtuarla, ¿no? Y pensás que, bueno, porque el centro sigue cerrado, ¿no es cierto? Sigue cerrado en la semana, pero sí están haciendo funciones, está Pompeyo Audibert, con una obra de Shakespeare, de hecho, que ahora se me fue el nombre. Es una adaptación, se llama Habitación Macbeth. Y hay otra función más que ahora se sumó, pero son solamente 2 espectáculos en la sala más grande, en las otras salas todavía no, porque no se puede, en principio no sé a partir de ahora qué va a suceder, pero no se pueden mezclar públicos, bueno, o los camarines, está en ese sentido. Claro. Pero bueno, hay cierta expectativa. Creo que ya están, lo que es el aforo ya creo que levantó también, así cuando da poquito, pero no sé qué va a pasar todavía con las otras salas. No, este año, bueno, no sé si mucho más va a haber ahí, quizá un infantil temprano por el tema de los 2 horarios, o algo en otro día, eso es probable, pero bueno, se está ahí armando. Sí, pareciera que la gente está volviendo paulatinamente al teatro, ¿no? Yo desde acá he visto ya un buen par de obras y digo que los protocolos son muy buenos, entonces es un espacio muy seguro, ¿no? Y hay que volver a confiar en que estamos conviviendo con esto y no queda otra, ¿no? Sí, pero hoy por hoy, bueno, el transporte mismo, estás puesta a 1 hora con un montón de gente junta, bueno, el avión, las salas de espera de los hospitales, de las clínicas, compartís un montón de tiempo y bueno, con los cuidados, obviamente el teatro de ninguna manera es de los lugares más peligrosos, no tiene sentido. ¿Y vos pensás que va a haber una recuperación? No sé si la palabra es recuperación, pero bueno, ha sido muy golpeado, especialmente el teatro independiente, y en muchos casos, bueno, sabemos de muchas salas que han cerrado, salas pequeñas que no han podido volver a reabrir, ¿no? Y esto, bueno, ya llevó todo el 2020, parte ahora del 2021. La expectativa para el año próximo sería por ahí un poco más. Yo creo que sí, yo la expectativa para el próximo año creo que es optimista en mí y en la gente también que estoy hablando.
no este año. Yo creo que el año que viene en realidad va a ser un año de empezar a recuperarse de a poco. El público argentino yo creo que va a seguir acompañando, es muy teatrero, realmente. Bueno, te decía de mi amiga de República Dominicana, allá donde ella está, bueno, ella vive en Santo Domingo, pero en toda la República Dominicana hay 6 salas independientes, increíble dos digamos, municipales, y creo que 2 o 3 comerciales, nada más. Es impresionante. Nosotros, claro, tenemos salas por todos lados, es una cosa, en ese sentido es fabuloso. Bueno, sí, el argentino. También hay que ver qué pasa con los precios también, ¿no? Porque yo creo que el teatro independiente va a tener que levantar bastante el valor de entrada como para empezar a recuperarse un poco, y no sé qué pasa, y en ese sentido no sé qué va a pasar con el público, ¿no? De hecho, ahí en el Centro Cultural la entrada de Pompeyo está a 1.000 pesos. Que no es plata para una producción, pero sí, evidentemente, es dinero para alguien que va al teatro, ¿no? Una pareja, pero para lo que son los gastos de producción, no. En ese sentido, no. Así que bueno, se va a tener que llegar a un equilibrio entre las posibilidades del público y las producciones independientes. Y ante los efectos psicoemocionales, ¿no?, que tuvo la pandemia, podríamos pensar entonces que la comicidad es una herramienta muy válida para poder salir adelante de toda esta debacle que ha significado para todos a nivel mundial, ¿no? Sí, el humor en la vida cotidiana, y sobre todo creo que se van a estrenar muchas comedias porque la gente va a querer salir a reírse, sí, sin duda. Pero por ahí, más allá de la comicidad, digamos, en el teatro, la comicidad en la vida, ¿no?, como manera de romper un poco con toda con todo este velo, ¿no?, que ha caído sobre todos y que nos impide ver de una manera por ahí esperanzadora el futuro, ¿no? Veo ahora, hay muchos cuadros de depresión, cuadros de ansiedad, gente con ataques de pánico, fobias. Entonces me parece que se instale algo del orden de la comicidad y que se puedan romper esas estructuras, desafiarlas, como para poder sentirse más saludable. Creo que va a ser Sí, yo creo ¿no?, que va a llevar un poquito de tiempo, ¿no? Digo, siempre el tiempo es importante para poder tomar distancia y reírte de lo que te pasó, o de ciertas cosas que cuesta reírse de entrada. ¿Tenés algún seminario próximo que comience, que quieras contarnos? Sí, el 11 de septiembre, un seminario de una sola jornada en el espacio Espíritu Mamut, que está en Warnes al 600. Ahí con otro docente, que es un docente de clown. Hicimos la experiencia hace un par de semanas. Él es específicamente docente de clown, y bueno, armamos grupos para trabajar desde el clown con técnicas de comicidad. Vamos a repetir el formato porque a los clown que fueron les gustó mucho y nos pidieron de repetir para profundizar. Y si alguien está interesado en hacer este seminario, de esta jornada, ¿cómo llega a inscribirse? Si entra en mi Facebook, Cristian Forteza, o Forteza Cristian en el Instagram, así de sencillo, de una u otra manera se puede conectar conmigo directamente. Sí. Bien, fantástico. Bueno, Cristian, la verdad que un placer escucharte y escucharte hablando de este tema y de esto que por ahí, como te decía, no sé si es una cuestión cultural o qué, pero hay como mayor tendencia al drama o a lo melancólico que a tomarse la comicidad en serio, ¿no?, entre comillas. Sí. ¿no? Me parece que debe ser la influencia
italiana o española. Claro, claro, sí, claro. Es probable. Claro, es probable, probablemente. Así que bueno, cuando tengas obviamente tu espectáculo próximo armado, desde ya contá con el espacio. Va a ser muy interesante esto, por lo que ya que me has contado, quiero verla. Sin duda te voy a invitar, por supuesto, Luis. Bueno, muchísimas gracias por haber venido esta noche y seguimos tratando de reírnos un poco. Así es, a seguir riendo. Gracias, Luis. No, gracias a vos. Ya volvemos.